Hoy vamos a darle una vuelta a un material que, la verdad, nos pone delante de esas preguntas que tarde o temprano aparecen, ¿no? ¿Quién soy de verdad? ¿Hacia dónde voy? Y, sobre todo, ¿qué quiero hacer con mi vida? Tenemos aquí el manuscrito De niño a hombre, de Óscar Rico, que se presenta como una especie de mapa, ¿sabes? Un GPS emocional para hombres que se sienten un poco en tierra de nadie, en esa encrucijada entre lo que fueron y lo que sienten que deben llegar a ser. Pues sí, es un mapa muy bien estructurado, la verdad. Y para explorarlo, creo que lo mejor es que nos centremos en los tres grandes pilares que el autor va construyendo. A ver, El primero es lo que él llama el despertar, ese momento de tomar conciencia y sobre todo de reconciliarse con el pasado. vale. Luego, el segundo pilar, que es la construcción activa de la madurez. Porque, según el libro, no llega sola con la edad, se forja con responsabilidad y con mucho trabajo interior. Claro, y todo esto nos lleva al tercer pilar, que es ya el gran objetivo. Definir y construir una vida que se sienta plena, basada en un propósito y en una idea de abundancia que va mucho más allá del dinero. Y me gusta mucho que, desde el principio, el autor insiste en que este momento de duda no tiene por qué ser una crisis destructiva. Exacto. Él lo llama, me parece un matiz importante, el inicio del despertar. Como si una alarma interna, que llevaba mucho en silencio, de repente pues empezara a sonar. De hecho, la dedicatoria del libro ya te da una pista del tono íntimo que tiene todo. Es para sus hijos, para su esposa y, cito textualmente, para cada hombre que alguna vez se sintió perdido. Uf. Así que, si te parece, vamos a desgranar este mapa y a ver qué encontramos. Vamos a ello. Vale, pues empecemos por el principio, por ese despertar. El autor arranca esta primera parte con una idea que de primeras a mí me chocó, porque puede sonar un poco a cliché, pero la forma en que la desarrolla es muy potente. ¿Cuál es? Dice que el verdadero crecimiento no consiste en matar al niño que fuimos, sino en aprender a escucharlo otra vez. Ya. Y no se refiere a ser infantil, claro, sino a reconectar con ese niño interior que, según él, es el guardián de nuestros sueños, de la curiosidad, de la capacidad de disfrutar del momento sin más. Lo fascinante aquí es cómo vincula directamente las limitaciones que sentimos como adultos con las heridas no resueltas de ese niño. Por ejemplo, Pues mira, esa necesidad constante de aprobación externa, el pánico al fracaso que nos paraliza o la desconfianza casi por sistema. Rico argumenta que todo eso son ecos, ¿sabes? Cicatrices del niño herido que aún vive dentro. qué fuerte. Y la propuesta para sanar es muy clara. Sanar no es olvidar el pasado, es reconciliarse con él. Y eso implica un proceso activo de, y esta palabra me encanta, de desaprender. Desaprender todas esas creencias que nos metieron a fuego, como la idea tan tóxica de que los hombres no lloran, o que mostrar emociones es un signo de debilidad. Claro, pero aquí me surge una duda. Hablar de sanar al niño interior suena muy bien en la teoría, pero en la práctica puede ser algo muy abstracto, ¿no? ¿Cómo se supone que alguien hace eso? ¿Se sienta a meditar y ya está? Totalmente, y el autor es consciente de esa dificultad, por eso no se queda en la filosofía y propone herramientas muy concretas. La más potente, quizás, es un ejercicio que llama la carta al niño que fui. Vaya, Consiste literalmente en escribir una carta a tu yo de 8, 10, 12 años. eso suena intenso. Me imagino que para muchos hombres la primera reacción a un ejercicio así puede ser de rechazo. Suena un poco cursi, un poco incómodo. Sin duda. Y el propio autor reconoce que es un ejercicio que te saca de tu zona de confort. Pero ahí está la clave. El objetivo no es la cursilería, sino el acto de romper un patrón. Entiendo. Dejar de juzgar el pasado y empezar a integrarlo. De hecho, él argumenta que ese momento de incomodidad es precisamente la señal de que estás tocando una fibra importante. Invita a escribir desde la honestidad con frases como «Gracias por haber soñado tan a lo grande», o una que a mí me parece brutal, «Perdón por haber dudado de ti». ¡Qué pasada! Es un acto de paz, de reunificación interna. Entiendo. Es como firmar un tratado de paz con tu propia historia para poder seguir adelante sin ese peso. Exacto. Y ese tratado de paz es el paso previo a lo que el libro llama el momento del despertar. Describe este despertar como un cambio de frecuencia fundamental. Ajá. Es el tránsito de una mentalidad infantil, que lo que busca es atención, a una mentalidad madura, que lo que busca es sentido. La madurez, por tanto, no es una cuestión de cumplir años, sino de cambiar la pregunta que te haces a ti mismo. ¿Y cuál es esa pregunta? Para empezar a preguntarte,
¿Me respeto a mí mismo? Es un giro de 180 grados, ¿no te parece? El foco pasa de lo externo a lo interno. Ahí empieza el verdadero viaje. Vale. Ese cambio de pregunta de me quieren a me respeto es el eje central. Y una vez que das ese primer paso, una vez que te has reconciliado con el pasado, el libro nos lleva a la segunda fase, la construcción de la madurez. Ahí es. Y aquí el concepto clave es uno que a menudo asociamos con algo pesado, la responsabilidad. Hay una frase que lo clava. Ser libre no es hacer todo lo que te provoca, es saber elegir bien entre lo que deseas ahora y lo que deseas para tu futuro. Brutal. Lo plantea como una batalla interna constante, casi diaria, entre el impulso inmediato y la conciencia de a dónde quieres llegar. Y es crucial entender bien qué significa responsabilidad en el contexto de este libro. No la presenta como una carga, como la culpa que arrastras. No, ¿verdad? Todo lo contrario. La define como el mayor signo de libertad interior. Y lo explica desde la etimología. La palabra viene del latín respondere, que significa responder. Por tanto, la responsabilidad es la habilidad de dar una respuesta consciente a lo que la vida te presenta, en lugar de simplemente reaccionar en piloto automático. O sea que no es cargar con la culpa, sino tener la capacidad de dar una respuesta. El matiz lo cambia todo. Claro. Te saca del papel de víctima y te pone en el de protagonista. Exactamente. El hombre maduro, según el texto, no es el que nunca se equivoca. Es el que no le teme al error porque sabe que es una fuente de aprendizaje. Asumir tu parte del error, sin buscar culpables fuera, es el acto definitivo de recuperar el poder sobre tu propia vida. Dejas de ser una hoja movida por el viento y empiezas a ser el capitán de tu barco. Vale, asumo la responsabilidad. Pero para mantener ese rumbo, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles, hace falta algo más. Y aquí el autor introduce otra herramienta clave: la disciplina. Sí. Y me encanta cómo la redefine. Amor propio en acción. No es un castigo, es un acto de amor hacia tu yo futuro. Exacto. Y hace una distinción que me parece fundamental para cualquiera que intente cambiar un hábito. Distingue entre motivación y disciplina. A ver, cuéntame. La motivación es una emoción, es química. Es fantástica cuando está, pero es totalmente incontrolable, va y viene. Si dependes de ella para ir al gimnasio o para trabajar en tu proyecto, estás perdido. Totalmente. La disciplina, en cambio, no es una emoción. Es una decisión consciente que se mantiene aunque no te apetezca nada. Es el cambio de chip definitivo, ¿no? Dejar de depender de un sentimiento, la motivación, y empezar a construir un sistema basado en una decisión. Eso es. Es como pasar de ser un esclavo de las ganas a ser el arquitecto de tus propios hábitos. Esa es la idea. Y aquí el libro cita una frase que es oro puro. El hombre disciplinado no pregunta si tiene ganas, solo recuerda su propósito y actúa. La acción no depende del estado de ánimo. Depende del compromiso que tienes contigo mismo. Y es interesante porque a menudo vemos la disciplina como un acto puramente solitario, de fuerza de voluntad individual. Pero el autor lo conecta directamente con nuestro entorno, Ahí le has dado. con la gente de la que nos rodeamos. Sí, y este es un punto que a menudo se subestima, ¿eh? Hay una idea muy potente en el libro. Eres el resultado de lo que ves, escuchas y repites. Tu entorno, tus amigos, las conversaciones que tienes son arquitectos silenciosos de tu mentalidad. Claro. Si te rodeas de gente cínica que se queja constantemente, es muy difícil mantener una mentalidad de crecimiento. Por eso parte del proceso de madurar implica tomar decisiones que pueden ser dolorosas, alejarte de personas que te drenan la energía o que se burlan de tus aspiraciones. Es la idea de podar el árbol para que crezca más fuerte, supongo. Aunque en la vida real, podar amistades es de lo más complicado que hay. Lo es, pero el autor insiste en que es un paso necesario para construir lo que él llama una tribu de crecimiento. Un círculo de personas que te desafíen, que te inspiren, que celebren tus victorias y te apoyen en tus fracasos. No se trata de buscar gente perfecta, sino gente que esté en la misma sintonía de querer ser una mejor versión de sí misma. Ese apoyo externo es el combustible para la disciplina interna. Y esta idea de construir tu tribu parece el puente perfecto para llevarnos a la última sección del libro, que es la culminación de todo este viaje. La vida plena, el gran final. Aquí ya no hablamos de sanar el pasado ni de forjar el carácter, sino del objetivo. Y la idea central es que la felicidad no se encuentra, se elige, se construye y se cultiva cada día. Me gusta que la presente no como un premio que te toca en una tómbola, sino como una práctica diaria,
como cuidar de un jardín. Totalmente. Y para poder cultivar ese jardín, primero tienes que arrancar las malas hierbas. Claro. El autor identifica lo que llama los enemigos invisibles de la felicidad. Y el más peligroso, según él, es la comparación. Uf, y en la era de las redes sociales. Imagínate, es veneno puro, porque siempre habrá alguien que parezca tener más éxito, más dinero o una vida más emocionante. El otro gran enemigo es la culpa, el seguir castigándote por errores del pasado que ya no puedes cambiar. Claro. Una vez que limpias el terreno de esas malas hierbas, ¿qué siembras? ¿Cuál es el motor de esa vida plena? El motor, sin ninguna duda, es el propósito. Y lo que es fascinante de la visión de Rijo es que el propósito no es algo que tienes que ir a buscar a la cima de una montaña. Ah, ¿no? Él dice que se despierta dentro de ti cuando empiezas a escucharte. Para ayudar a encontrarlo, haz una distinción muy útil entre tres conceptos. A ver, tu trabajo. ¿Qué es lo que haces para pagar las facturas? Tu talento, que es aquello que se te da especialmente bien, y tu propósito, que es la intersección entre lo que amas hacer, lo que se te da bien y, muy importante, lo que aporta valor a los demás. Es esa pieza que conecta tu mundo interior con el mundo exterior, entonces. Exacto, y afirma algo muy revelador. Encontrar tu propósito no te da una euforia constante. ¿Ah, no? Te da paz. Una calma profunda que no depende de si has tenido un buen o un mal día, porque sabes que estás en el camino correcto. Es una brújula interna que siempre apunta al norte. Y junto al propósito, el otro gran pilar de esta vida plena es la abundancia, una palabra que hoy en día está muy manida y casi siempre se asocia con el dinero, pero él le da un enfoque distinto. Sí, la desvincula totalmente de la cuenta corriente. La describe como una frecuencia, un estado de conciencia. Utiliza una metáfora muy bonita. Tu mente es un jardín y tus pensamientos son las semillas. Me gusta esa imagen. Si pasas el día sembrando semillas de queja, de miedo, de escasez, no hay suficiente para todos, esto es muy difícil. Eso es lo que cosecharás. En cambio, si conscientemente siembras semillas de gratitud por lo que ya tienes, de fe en tus capacidades, lo que cosechas es una sensación de bienestar y apertura. Ya. La abundancia, por tanto, no es algo que se tiene, es algo que se es. Empieza en tu cabeza, no en tu cartera. Me parece una idea muy poderosa, pero a la vez muy desafiante. Cambiar ese cableado mental, que a menudo lleva décadas funcionando en modo escasez, tiene que ser un trabajo de Hércules. Lo es un entrenamiento diario. Pero es así como, según el autor, se conectan todos los puntos del viaje. Esa mejor versión de uno mismo, de la que tanto se habla, no es un destino al que llegas un día. No es convertirte en alguien nuevo y perfecto. Entonces, ¿qué es? Es el proceso continuo de ser cada vez más auténtico. Hay una cita en el libro que lo resume todo a la perfección. Tu mejor versión no es alguien nuevo. Es quien siempre fuiste, pero sin miedo. Qué bueno. Es un trabajo de arqueología, entonces, de ir quitando con cuidado todas las capas de miedo, de creencias limitantes, de expectativas de otros, hasta que redescubres a la persona que ya estaba ahí debajo. Esa es la imagen perfecta. Y el legado de un hombre que ha hecho este viaje, según el libro, no se mide por las propiedades o el dinero que acumula. ¿Y por qué se mide? Por la huella de amor que deja en las personas que toca, la calidad de sus relaciones, la inspiración que genera, el bien que aporta. Ese es el verdadero marcador del éxito en este mapa vital. Entonces, si tuviéramos que resumir el viaje que propone Oscar Rico, sería un camino en tres grandes etapas. Primero, una mirada hacia adentro para reconciliarte con tu historia, con ese niño interior. Segundo, una mirada al presente para asumir la responsabilidad total de tu vida, forjando un carácter con disciplina y rodeándote de gente que te sume. Y tercero, una mirada hacia el futuro para construir una vida plena, guiada por un propósito y vivida desde la gratitud. No se podría resumir mejor. De hecho, hay una frase en el epílogo que encapsula toda la filosofía del libro. Dice: la vida no se trata de llegar lejos, sino de llegar despierto. Vaya, la propuesta no es correr para alcanzar una meta final y decir, ya está, lo logré. Es entender que el crecimiento es un proceso infinito, que la misión continúa cada día, con cada decisión, con cada respiración consciente. El juego no termina hasta el final. Pues para cerrar, me gustaría dejar una idea en el aire. Una reflexión que me provocó la última frase del libro, que es simplemente, el camino eres tú.
Si lo que entendemos por camino y la persona que lo recorre son en realidad la misma cosa, entonces, ¿qué significa realmente avanzar? ¿Y hacia dónde nos dirigimos si el destino final no es un lugar, sino simplemente ser más conscientes, más auténticos de la persona que ya somos aquí y ahora?